día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Pepi de Albacete, una Adelante. seguidora diaria suya. Muy bien. Vamos a ver, me interesa mucho su consejo. El programa de hoy es como el de todos los días y un poquito muy identificada me he sentido con la lectura de la palabra, que a mí es lo que me sostiene. O sea, lo tengo comprobadísimo y, bueno, no lo puedo demostrar, pero para mí es los pilares de mi vida. Entonces, vamos a ver, la Biblia está en mi casa siempre presente, en la cocina ahora mismo donde estoy, pues la tengo que tener, a mí me hace mucho bien verla, la ojeo, leo la lectura del día o, bueno, si tengo más tiempo, pues en otros apartados. Y mi hijo, pues, tiene 26 años. Entonces se ha criado con ella en la casa y entonces de pequeño pues nunca ya se lo comentaron en una ocasión en el programa, él no la ha abierto ni nada, pero decía, mamá, tú lee que yo mientras juego, y o sea como que la amaba, pero ya desde los 13 años o así pues se apartó de todo, de la iglesia y todo eso y nada, está en el mundo. Y mi sorpresa es que, bueno, la ve todos los días y tal, mi sorpresa es que el domingo de Resurrección tengo una de cómic, de dibujos, una Biblia para niños pequeños, y lo veo que no vive en casa, por la noche viene y tal, y la veo con la Biblia, y digo, ¿dónde vas? Dice, que me llevo la Biblia a leerla. Digo, pero si es de cómic, coge otra de las que... Dice, no, es que le voy a ojear. Y uy, me dio una sorpresa tan agradable. Pero en fin, a veces cuando puedo le digo, no sé, Miguel Ángel, ¿por qué no lees los proverbios? ¿Por qué no lees los evangelios? Mamá, paso, déjame. Entonces quería su opinión, a ver si en algún momento le cojo con ansia, con ganas, en qué le digo, por dónde le digo que empiece a descubrir la palabra de Dios. Bueno, esa pregunta con frecuencia se suele formular. ¿Por dónde aconsejaría la Iglesia comenzar a leer la palabra de Dios? Bueno, la verdad es que yo creo que no hay una especie de respuesta que sea obligatoria, porque también tenemos la experiencia de que ha habido personas que han comenzado, se han acercado a la Biblia teóricamente desde libros no fáciles, ¿no? Y el Espíritu ha obrado. Pero digamos que en condiciones normales, pues el consejo que daríamos son los evangelios. Daríamos el consejo de los evangelios, comenzar pues por el evangelio de Marcos o de Mateo, de Lucas, quizás después el de San Juan, seguir por los hechos de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, Paulinas, ¿no? Y después ya poder quizás ir al Antiguo Testamento, desde los libros sapienciales, los libros históricos también, sin duda alguna. Bueno, pues el Deuteronomio, pues sobre todo el libro del Génesis. Bueno, creo que pueden ser distintos los itinerarios, pero yo creo que para quien está alejado, lo lógico es más o menos seguir pues este esquema que yo le he planteado. Por otra parte dice uno, pues bueno, pues bendito sea Dios que su hijo, mire, ahí tiene una referencia. Dice, me voy a llevar la Biblia en cómic. Fíjese, no, a veces no hay que despreciar ni mucho menos esas versiones de la historia sagrada que existieron en nuestra infancia, que hoy en día a veces son Biblias pues ilustradas para niños, etcétera, ¿no? Las versiones de historia sagrada pueden ser un primer paso muy importante para acercarse a quien no ha conocido la palabra de Dios. Luego ya entrará quizás en contacto directo con ella, pero también existe esa posibilidad de acercarse. Ojo, y también determinadas producciones cinematográficas también son importantes y las hay. Hay muchos pasajes hechos en Italia y que están siendo traducidos al castellano, de distintos libros bíblicos o personajes bíblicos. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Mi Sí. nombre es Lourdes. Mire que siempre que se pone de ejemplo, cuando el Señor se refirió a sus discípulos sobre las Escrituras, se pone el ejemplo de Emaús, pero en San Juan 5:39, el Señor le dice a sus discípulos que vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Eso es muy importante porque es otra manera de referirnos cómo el Señor habló a sus discípulos de las Escrituras. Y otra cosa es
que tal es la importancia de la palabra escrita que Yahvé nos dejó las tablas de la ley escritas con su dedo en piedra. Muchas gracias, monseñor. El pasaje al que se ha referido el oyente es Juan 5:39, leo el versículo anterior, dice: y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Es decir, que habla de la posibilidad, porque vamos a ver el contexto del texto, ¿no? Habla de la posibilidad de que nos acerquemos a las Escrituras queriendo investigarlas, pero sin tener el buen espíritu, porque uno puede acercarse sin tener el buen espíritu y puede ser materialmente hablando muy estudioso de la Escritura, pero si no se acerca con el espíritu de conversión, pues posiblemente la Escritura no le va a convertir, no le va a cambiar la vida. Yo creo que, por ejemplo, cuando abrimos la Escritura es importante que digamos: Señor, que el mismo Espíritu Santo que inspiró al autor de este libro, por eso es palabra de Dios, también me inspire a mí para leerlo con espíritu de conversión, porque uno puede caber, ¿no?, que alguien haya, pues técnicamente hablando, un conocedor impresionante de la Escritura. A veces a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, cuando uno va a Tierra Santa, a veces le puede tocar un guía que conoce la Escritura de una manera impresionante, pero luego igual no es creyente. Eso en Israel ocurre, porque han educado a los guías de Tierra Santa con un conocimiento bíblico que además te quedas perplejo, porque claro, son conocedores de todas las toponimias, de todos los lugares, etcétera, pero pueden tener un conocimiento material y no son creyentes. Luego, ojo a eso, que es lo que en ese texto viene a decir. Vosotros investigáis las Escrituras, pero ellas dan testimonio de mí y no os enteráis, ¿no? No os enteráis de que Dios os está llamando a la conversión a través de ellas. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Maite de Navarra. Adelante, Maite. Muchas gracias por todas las catequesis que nos da, y una preguntita solo. A ver, ¿se les puede dar la comunión a los testigos de Jehová o pueden ellas recibirla? Vamos a ver, no sé si le entiendo al oyente que si un testigo de Jehová puede recibir la comunión de la Eucaristía realizada por la Iglesia Católica. Obviamente no. Obviamente no, porque, claro, para poder recibir la comunión hay que estar en comunión, O sea, es decir, ojalá pueda llegar el momento en el que podamos compartir la comunión, pues con los protestantes. Bueno, que usted me ha puesto el caso de los testigos de Jehová, que es un caso mucho más distante, ¿no? Pero incluso con el caso, pues, de un protestante o de un ortodoxo, etcétera, un anglicano, no se puede recibir la comunión porque precisamente todavía no existe la unión en la fe. Otra cosa es la Iglesia ortodoxa. Con los ortodoxos, en caso de necesidad, si por ejemplo uno de nosotros tiene una necesidad pues imperiosa por motivo de enfermedad, etcétera, y no tiene a mano un sacerdote católico, puede recibir los sacramentos de la Iglesia ortodoxa, en un caso de necesidad, ¿no?, o de urgencia. Pero no se puede hacer tal cosa, pues con el caso de los protestantes, los anglicanos, no digamos nada, los testigos de Jehová, porque obviamente no existe la comunión mínima para entender que estamos creyendo en lo mismo. Con los ortodoxos sí existe una misma fe en la Eucaristía. Por eso, en caso de urgencia o de necesidad, se permite la comunión o la recepción de los sacramentos con ellos. Brevemente damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Muy brevemente, simplemente dos comentarios.
que cuando tenía 18 años me leí la Biblia de cabo a rabo y no me enteré de nada. Luego ya hice unos cursos de Biblia en la parroquia y me explicaron sobre todo el Antiguo Testamento, que bien explicado es precioso, y que para los niños lo que sí que he visto que a los niños por lo menos les va muy bien el tema que ha comentado de lo de los vídeos. Hay una serie de Balibán, todas las parábolas y todas estas cosas, que la explican, luego llegan a la iglesia y dicen, mira papá, esta es la parábola no sé qué, mira la parábola de no sé cuánto, del sembrador de no sé qué, y les ayuda muchísimo, ¿eh? Sí. Muchas gracias por su programa. Bueno, pues mira, creo que ese testimonio que nos da es bien práctico. Creo que además estamos en una generación que es muy audiovisual, o sea, tenemos unos jóvenes que han sido muy acostumbrados, que están siendo muy acostumbrados desde la imagen más que desde la razón, ¿eh? Y también tenemos que partir de ese hecho y jugar con sus cartas, para que los vídeos, que a veces de cara a los niños incluso son vídeos de dibujos animados, y luego también pues existen pues películas últimamente realizadas, algunas en Italia, sobre San Pedro, sobre San Pablo, muy buenas, ¿no? Y con un grado de fidelidad a la palabra de Dios pues muy considerable. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.